Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos de esta última semana para destacarles que la actividad empresarial se desacelera en la zona euro. Hemos visto el IPC en Japón subir hasta el 2,5%, en la zona euro sube al 2,6% y el de Inglaterra baja al 2%, cumpliendo el objetivo marcado por el Banco Central inglés en ese 2%. El Banco Central de Suiza baja los tipos de interés por segunda vez consecutiva hasta el 1,25%, han caído las ventas minoristas en Estados Unidos un 0,3% y hemos visto por segunda semana consecutiva que aumenta el desempleo semanal americano. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 0,91%, París ha subido un 1,67%, Londres ha subido un 1,12%, en Madrid el IBEX 35 sube un 0,36% hasta los 11.032 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York sube un 0,78% y el índice Nikkei en Japón se ha dejado un 0,60%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,06, el euro con el yen en 170,45 y el euro con la libra en 0,84. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,40%, España en el 3,32% y Estados Unidos en el 4,27%. El petróleo en 85,33 dólares el barril sube en la semana un 3,18% y el oro en 2.339,15 dólares la onza se deja en la semana un 0,28%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad voy a hablarles del déficit público en la Unión Europea. Que cuando hablamos de déficit estamos hablando de los presupuestos generales de cada uno de los miembros, de los estados, donde, como suele ser habitual, la diferencia entre ingresos y gastos es deficitaria, es decir, son más los gastos que los ingresos. Pero por la estabilidad de la Unión Europea no se puede superar o no se debe superar este déficit, no debe ser más del 3% del Producto Interior Bruto de un país. Esto es lo que venía siendo habitual hasta la época del COVID. Cuando llega el COVID se relajan todas las medidas de gasto público en los distintos países y se aprueban ayudas adicionales por parte de la Unión Europea, y todo esto se hace para recuperar las distintas economías que se habían visto afectadas por el cierre, como vimos, de todas las economías, sobre todo la europea, pero todas las economías en el mundo. Pues bien, ahora que ya esta parte ha pasado, ya desde el año pasado en Bruselas están avisando a los distintos países que hay que volver a la senda de la austeridad, es decir, a la senda del cumplimiento de ese 3% de déficit del Producto Interior Bruto de cada país, y lo que ha sucedido ya es que en 2023 Italia, que está en el 7,6%, es el peor de los países de la Unión Europea, y Francia también, pues han sido expedientados. España tiene el déficit en el 3,6%. De momento no hemos sido expedientados, pero han avisado al gobierno de que tienen que empezar a reducir costes y que tienen que empezar a reducir gastos para ese cumplimiento, porque es obligatorio y en caso contrario, como digo, se abren expedientes y sanciones oportunas. Por otro lado, también avisan, o mejor dicho, han hecho dos advertencias. Una, que el sistema de pensiones de nuestro país, con las subidas, los cambios y todo lo que se está haciendo últimamente, dicen que es insostenible. Y segundo, que el mercado laboral en muchos casos es precario. Por tanto, España dicen que no va a sostener el crecimiento económico tampoco, ni la situación del déficit, según lo teníamos hasta ahora, porque en cualquier caso los impuestos han sido y están siendo muy altos y eso no se mantiene así para siempre. Por tanto, en cierto modo, el déficit español tiene una cierta trampa, entre comillas, respecto al de otros países, y por eso ya desde Bruselas están llamando la atención, y veremos si este gobierno es capaz de llevar a cabo todas estas exigencias, porque son retos realmente importantes de recortes de gastos, cuando justo la política económica y social de este gobierno va precisamente a seguir gastando mucho más en gasto improductivo, y que todo eso está dañando, como decimos, las cuentas públicas. Con esto nada más, cerramos el tema de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos con el periódico Expansión. El Banco Central Europeo fía a salarios y productividad la decisión de bajar tipos en septiembre. En agosto se conocerá la productividad y el crecimiento salarial, y en septiembre el dato de los costes laborales. Periódico 5 días.
Bruselas exige a España una reforma fiscal pese a no castigarla por incumplir el déficit. El Ejecutivo comunitario reclama una mejora de la administración para manejar los fondos europeos y acelerar las inversiones. Periódico Diario de León. La Junta termina con el desbarajuste urbanístico en 85 municipios de León. El Gobierno autonómico y la Diputación financiaron al 50% los 200.000 euros de los trabajos. Periódico El Mundo. Cerca de 9.000 solicitantes se quedan sin la ayuda a los renovables por falta de fondos. La Junta calcula que podrá atender 16.915 de las 25.000 peticiones recibidas. Se necesitarían 82 millones más para satisfacer todas las solicitudes. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos vuelto a elegir una compañía muy famosa tecnológica estadounidense que es Nvidia, y para hablar de esta compañía tenemos a Jorge en el programa. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué Nvidia en el valor de la semana? Hemos vuelto a elegir el gigante tecnológico porque este martes sucedía un hito histórico, y es que se ha convertido en la compañía en cuanto a capitalización más grande del planeta y de la historia, con una capitalización de 3,33 billones de dólares, o sea, con 12 ceros, superando y pasando en este caso por la izquierda a Apple con una capitalización de 3,28 billones de dólares y a Microsoft con una capitalización de 3,31 billones de dólares. También destacamos que este martes subió un 3% en bolsa, pero es que si echamos un poco la vista atrás vemos que desde principio de año lleva un 90% de revalorización, y echando la vista atrás hacia los mínimos que marcó en 2022 vemos una revalorización de más del 700%, lo que es impresionante. Explícanos mejor a qué se debe exactamente este crecimiento de la compañía Nvidia. Para entender qué es lo que ha impulsado el crecimiento de la compañía hay que centrarse sobre todo en su capacidad de adaptación. O sea, ha sido una empresa que ha sido capaz de ver un poquito más allá de todo este boom que se está produciendo en cuanto a la inteligencia artificial, y que ha sido capaz de adaptarse para aprovechar todos estos nuevos productos que están surgiendo y necesidades que van de la mano de la inteligencia artificial, y ser capaz de explotar un nicho de mercado que antes no estaba explotado, que es el de los procesadores y el de los chips que se utilizan para la inteligencia artificial, ¿vale? Que son los modelos CPU H100 y CPU H200, que a día de hoy copan el mercado y son utilizados absolutamente por todas aquellas empresas que introducen la inteligencia artificial en sus procesos productivos. Eso es lo que le ha llevado a liderar en este sentido el sector tecnológico y a ver esa revalorización tan grande en cuanto a capitalización. Cabe destacar también que Nvidia no siempre ha sido una empresa de éxito. En 1990 estuvo a puntito de quebrar por malas decisiones directivas, pero que ha sabido reorganizarse y aprovechar las oportunidades actuales. En febrero de 2023 ya marcaba máximos con unos beneficios que superaban bastante las expectativas y con unos ingresos también históricos, superando también a compañías como Amazon o como Microsoft y también Alphabet, y a día de hoy es la empresa más grande en cuanto a capitalización mundial. ¿Y hasta dónde puede llegar? ¿Dónde le ven los expertos el techo? Para entender la revolución que está causando ahora mismo Nvidia en nuestro planeta, habría que remontarse a lo que fue la utilización del carbón en la primera revolución industrial, o incluso lo que fue Microsoft en la década de los 80, es decir, que es absolutamente una empresa que desde muchos puntos de vista se encuentra sobrevalorada y que muchos expertos consideran que es una burbuja, pero retomando y recordando lo que significa una burbuja es aquella empresa que no justifica su precio vía dividendos o vía beneficios que está generando. Y es que esta empresa sí que lo está justificando, es decir, es una empresa que en muchos casos se va a convertir en el gran ganador del futuro y que ya está siendo el gran ganador en este nuevo mundo tecnológico. Por lo tanto, y en ese sentido, el recorrido que puede tener esta compañía, muchos expertos la ubican en torno a $200 la acción, a día de hoy se encuentra a 127, y la media del sector más o menos estima su precio en torno a 130, es decir, que todavía desde el punto de vista de los expertos le queda recorrido. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya a la recta final con la agenda para la semana próxima, en la que destacamos el lunes el índice de confianza empresarial en Alemania. El martes, PIB en España y confianza del consumidor en Estados Unidos. El miércoles, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. El jueves, ventas minoristas en España y PIB en Estados Unidos. Y por último, el viernes, PIB en Reino Unido e IPC en España.
con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.